amiguitos, bienvenidos a un video más. En esta oportunidad nos vamos a ir no en esa T800, sino en la hermosa Kenworth T880 que viene en la parte de atrás. Sin embargo, pues este carro también hace parte de la misma empresa o de los mismos dueños, entonces por eso lo estoy grabando. Es un compañerito que se llama Sebastián Pulido el que está manejando ese fierro, y ahí atrás viene la 880 que les venía comentando. Esta la maneja el parcero Michael Rivera. Entonces vamos a irnos hasta San José del Guaviare en este carro para sentirlo, para ver cómo es y darles una leve opinión de este vehículo. Esta, como ya les venía comentando, es una Kenworth T880, es un vehículo relativamente nuevo, es del año 2024, pero pues básicamente tiene muy pocos kilómetros. Sin embargo, hay gente que es muy apasionada por el Kenworth T800, que obviamente es un carro clásico, un carro muy bonito, aunque ya lo descontinuaron. Uy, este es un automóvil, weón, esto no se siente nada. Por lo que el trailer es embobonado también no se siente nada. A lo que salió ahí, marica, eso no se siente nada. ¿Cómo así? ¿Ahí va con el freno motor? Ah, eso no suena un culo. Silencioso, weón, chimba. Bueno, vamos aquí a comer un choricito aquí en la Cuncia. Y pues yo la verdad tenía que bajarme a ver ese carro otra vez porque yo no me había manejado, nunca me había subido a andar, pues a realizar un recorrido en una nave de esas. Y qué diferencia, la verdad, uno se siente como en un automóvil. Y más que la suspensión del tráiler es embombonada, entonces no, qué belleza. Aquí tenemos muelles, vea. Por este lado tenemos muelles. Y el tráiler es Romarco embombonado. Y le levantan los dos troques. Sinceramente, este vehículo me ha dejado sorprendido. Se podría decir que es la primera vez que voy viajando a bordo de un vehículo tan nuevo, tan moderno. Recuerden que es modelo 2024 y pues es un vehículo que cuenta con muy pocos kilómetros. Tiene alrededor de 50.000 kilómetros, lo cual pues obviamente nos manifiesta que es un vehículo totalmente nuevo. Y las primeras sensaciones al estar montado en este vehículo, claramente pues la suavidad. Es un vehículo muy suave, que sinceramente se asemeja mucho como a una camioneta, pienso yo. Este carro también tiene algo que me ha llamado muchísimo la atención, y es que es un vehículo que, a pesar de que no lo parezca, pues realmente sí es un vehículo muy llamativo. Uno se estaciona o va pasando por cualquier lado donde haya gente y la gente se queda mirando automáticamente el carro. Bueno, y para contextualizarlos un poco, todo esto que ustedes están viendo es el hermoso departamento del Meta, lleno de frutas, de plátanos, de ganado, de muchísimas cosas que nos brinda el campo, porque afortunadamente esta región tiene una de las mejores tierras que puede llegar a tener el país, ya que es una tierra muy próspera. Todo lo que se siembra acá surge, nace, se reproduce.
Y de hecho, si ustedes se ponen a analizar el entorno en el cual vamos, todo es muy verde, todo es muy bonito. Mejor dicho, el departamento del Meta cuenta con una riqueza impresionante en la agricultura y la ganadería. En este momento nosotros vamos con un viaje de baldosa o de cerámica, básicamente porque San José del Guaviare también es un puerto muy importante. Y como se pueden dar cuenta, por acá, por esta región del Meta, hay muchísima agua, igual que en San José del Guaviare y que en el departamento del Guaviare. Tanto así que muchos carros off-road vienen a hacer rutas por este sector. Como ustedes se están dando cuenta en este momento, pues ya se están devolviendo. Pero este departamento y el Guaviare se presta para todas esas cosas. Además, recuerden que estamos en temporada de invierno. A pesar de que Colombia no tiene las 4 estaciones, se podría decir que tiene 2, invierno y verano, que básicamente en este momento estamos en el invierno y solo cae agua, pero cae bastante agua, llegando a inundar las hermosas sabanas de los llanos orientales de Colombia. De hecho, ustedes van a ser testigos más adelante de todas las inundaciones y los acontecimientos que suceden a raíz de la naturaleza y de su fuerza, porque vamos a encontrarnos con desbordamientos, derrumbes, entre otras cosas. Pero todo esto serán cosas que ustedes van a contemplar en los próximos videos, ya que en este video les estoy dando únicamente mi opinión sobre este vehículo y estamos en una contextualización de lo que estamos haciendo y hacia dónde nos vamos a dirigir. Pues en este momento estamos en el departamento del Meta, ya prácticamente con frontera con el departamento del Guaviare, y divisen ustedes estos hermosos paisajes de la llanura que se pierde en el horizonte. Y mientras tanto, nosotros continuamos el viaje en esta hermosa Kenworth T880 que en lo personal me ha fascinado, me ha encantado, me ha gustado. La sensación de conductor es excelente. Yo no la he conducido, pero pues sentado al lado del conductor y todas las cosas que me explica y que entiendo, pues básicamente es como si estuviera manejando una camioneta de alta gama americana. Pues realmente es un vehículo muy suave en la forma de conducir, en la suspensión, en absolutamente todos los aspectos. De hecho, la relación que trae este vehículo es una relación increíble, que realmente fallar un cambio en este carro es muy complicado. El carro ya se maneja prácticamente solo. Si lo comparamos con un Kenworth T800 normal, la diferencia es absoluta. Básicamente, y yo siempre lo he dicho en mis videos, considero que este vehículo es la evolución de la Kenworth T800 normal, y sinceramente hicieron un trabajo único. Realmente se siente el cambio, se siente la diferencia, porque todos los componentes del vehículo son completamente distintos. Pero esto será para otro video. En otro video que les voy a cargar, voy a hablar específicamente y técnicamente de los avances de este vehículo. Nosotros ya vamos por acá en el Pororio. Y así vamos. Exótico. De Villavicencio a San José del Guaviare es un trayecto sin detenerse aproximadamente de unas 5 a 6 horas, y depende del vehículo en el que se estén transportando. Sin embargo, nosotros ya llevamos alrededor de 4 horas en este vehículo y les cuento que la experiencia ha sido totalmente brutal. Para mí algo totalmente diferente, porque el carro es muy cómodo. De hecho, han pasado estas 4 horas y yo ni siquiera he sentido el viaje. Algo también muy interesante de este vehículo es que este vehículo ya no emite humo negro como anteriormente lo hacían las Kenworth T800 normales. Todo lo contrario, este vehículo ya cumple con las normatividades vigentes y la reducción de la emisión de gases es bastante. De hecho, es casi imperceptible a simple vista. Esto se debe al sistema del catalizador de la urea.
Esto es un sistema que, a pesar de que para nosotros en Colombia es relativamente moderno, la verdad es que sí lleva bastante tiempo este sistema de la URIA, no solo aquí en Colombia, sino en bastantes países, y ya es una tecnología algo vieja, digámoslo de esa manera. Pero bueno, continuando con este video, nosotros no vamos a ir hoy hasta San José del Guaviare. Ustedes en este video nos van a acompañar hasta un lugar que se determina Puerto Concordia, porque en Puerto Concordia nos vamos a quedar, es relativamente cerca de San José del Guaviare, y pues allí básicamente lo que vamos a hacer es madrugar a irnos de ahí para estar en horas de la madrugada mañana para poder descargar la cerámica que traemos. Pero todo esto que les estoy comentando va a ser para el próximo video, entonces muy pendientes al canal, suscríbanse, activen la campanita para que les avise cada vez que subimos un video, y pues cualquier reacción, cualquier interacción que ustedes hagan con nosotros nos ayuda bastante para crecer y de esta manera llegar a más lugares del mundo a llevarles este contenido tan interesante. Bueno, nosotros llegamos aquí al hotel ya, parqueamos, guardamos los espejos porque esos espejos hay que cuidarlos y listo, vamos a descansar por hoy. Mañana nos esperan a las 7 de la mañana. Nosotros, después de parquear la tractomula, como ustedes se dieron cuenta, destinamos el resto del día que teníamos para conocer un poco y para que ustedes vieran qué es Concordia o Puerto Concordia. Y básicamente pues es todo esto que ustedes están viendo en este momento. Es un pueblito antes de San José del Guaviare que cuenta con, valga la redundancia, un puerto que de aquí salen para muchísimos más lugares que nosotros ni siquiera nos alcanzamos a imaginar. Sin embargo, pues los paisajes, todas las canoas, todas las personas, todos los árboles forman parte de un paisaje que realmente se convierte en algo muy hermoso y que pocas personas en el mundo pueden contemplar. Solo nosotros que venimos hasta este lugar de Colombia. Para mí, lo más hermoso de Colombia es que cada 30 minutos, le calculo yo, vamos a poder contemplar paisajes distintos. En 30 minutos podemos estar en un pedazo de tierra caliente, como en 30 minutos vamos a poder estar en un pedazo de tierra fría. Y así sucesivamente con todos los paisajes de mi amado Colombia. Es tan lleno de diversidad que es hermoso y único. Amiguitos, no siendo más, espero que Dios les bendiga. Muchísimas gracias por ver el video hasta esta parte. Les recuerdo que el próximo video será en San José del Guaviare, descargando y conociendo San José del Guaviare. Vienen cosas muy bonitas, muy únicas por conocer, por observar, entonces muy pendientes al canal. Dios les bendiga nuevamente y nos veremos en una próxima ocasión.